Pues buenas tardes, en nombre de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en Ciudad de México, les doy la más cordial bienvenida al segundo webinar de una serie de 5 dedicada al mundo post-COVID-19 desde una perspectiva internacional. La pandemia declarada tras el surgimiento de la COVID-19 ha fungido como una suerte de catalizador de diversas tendencias. Entre estas se cuenta el ascenso global de nacionalismos y populismos y sus consecuencias para la democracia liberal. Ni siquiera en los grandes bastiones de la democracia liberal, Estados Unidos y Europa, se ha podido escapar a este fenómeno. En Europa, la reacción antiinmigrante tras la crisis de 2015 ayudó a acicatear el crecimiento de partidos nacionalistas de extrema derecha, cuyos líderes adoptaron un estilo populista. El referéndum en el que se decidió el Brexit en 2016 parecía la cúspide de la ola populista, pero en Europa del Este y del Sur, e incluso en los países del norte, los partidos populistas siguen gobernando o tienen amplia popularidad. En Estados Unidos, Donald Trump utilizó un estilo populista en el que la demonización de migrantes y musulmanes desempeñó un papel fundamental para ganar las elecciones de 2016. Desde que asumió el poder, su deseo de acabar con las normas democráticas y el llamado establishment han exacerbado el miedo sobre el porvenir de la democracia estadounidense. En América Latina, región que ha padecido ya durante varios años la desafección con la democracia, dado que esta no parece resolver los principales problemas de sus poblaciones, también se ha visto el resurgimiento de populismos de izquierda y de derecha, y se habla incluso del regreso al caudillismo, a juzgar por la conducta de líderes de países otrora orientados hacia la globalización y la apertura. Hoy, ante la falta de tratamientos y vacunas y las insuficiencias de la cooperación internacional y el multilateralismo para gestionar esta crisis sanitaria, la pandemia de la COVID-19 ha sido el pretexto idóneo para el recrudecimiento de los nacionalismos, el autoritarismo, la supresión de libertades y el control de la población y, desde luego, la xenofobia. Y los líderes populistas han buscado aprovechar la crisis a su favor, incluso si esto pone en riesgo a sus propias poblaciones. Hoy queremos pasar revista al panorama global y a las situaciones particulares de Europa, América Latina y América del Norte con respecto a estas tendencias exacerbadas con la pandemia y esbozar escenarios futuros en cada caso. Para este fin nos acompañan, en estricto orden alfabético, Carlos Bravo Regidor, analista político, profesor asociado y coordinador del programa de periodismo en el CIDE. Enio Hoyo, profesor investigador visitante de la División de Estudios Internacionales del CIDE y profesor investigador de la Universidad de Monterrey. Ruth Diamint, profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina. Finalmente, José Ignacio Torreblanca, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia e investigador principal y director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations. Gracias por aceptar compartir sus ideas y experiencia con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor hagan las preguntas en el chat de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darles respuesta y de antemano nos disculpamos si no conseguimos responder a todas. Iniciamos la conversación con Enio Hoyo. ¿Cuál era el estado de populismos y nacionalismos antes de que hiciera su aparición la COVID-19 y por qué parecen haberse fortalecido cuando paradójicamente estamos ante un fenómeno que por naturaleza es global y no nacional? Tienes 5 minutos. Gracias, Erika. Gracias por la invitación para debatir este tema que desafortunadamente ahora es muy actual. Primero, antes que nada, recordemos que a finales del 80, principios del 90, es decir, no hace tanto tiempo, el nacionalismo era un fenómeno que se consideraba ya generalmente superado, ya había pasado, etc. Lo nuevo era la democracia liberal y cuestiones incluso tan trágicas como Bosnia, como Ruanda, como Nagorno-Karabaj, como Kosovo, etc., eran resabios de lo que había pasado y que en el futuro todo sería liberal democrático. Probablemente mucha gente tuvo demasiadas expectativas de esa nueva era liberal democrática y ahora nos encontramos con que mucha gente está desencantada, no solo con el sistema económico, sino con el sistema liberal democrático como tal. Eso ha sido caldo de cultivo para crear poco a poco resistencias y grupos de resistencia que muchas veces se vuelven hacia el nacionalismo. Por ejemplo,
¿En qué vertientes podemos verlo en eso? Uno es evidentemente la política formal. Grupos, el surgimiento de grupos, en los últimos, sobre todo en las últimas 2 décadas, grupos y partidos nuevos que ya se pueden caracterizar como nacionalistas, incluso se reconocen muchas veces como tales. Pero no solo eso, en Europa y en otros lados. No solo eso, también el aumento de fracciones dentro de los partidos de derecha tradicionales que los han llevado cada vez más a radicalizarse. Entonces, por ambos lados ha habido una formalización, digamos, del nacionalpopulismo. También de grupos informales, tanto los clandestinos, es decir, grupos violentos. Ahora estamos viendo grupos que hasta tratan de secuestrar a gobernadoras. Probablemente Carlos podrá hablar de eso. O bien grupos que desde la informalidad, desde la protesta social, buscan una agenda que se podría identificar con el nacionalpopulismo de derecha y que siguen aumentando. Y finalmente ese ámbito extraño, raro, difícil de definir del mundo virtual, ¿no? Donde sí hablamos mucho de redes, etcétera, pero tengamos en cuenta que hay foros dedicados prácticamente a la difusión de ideas de nacionalpopulistas, incluso de extrema derecha, dentro de Internet, sea dentro de la dark web o en lugares como 4chan, que básicamente se ha vuelto un hervidero de ideas como tales. Entonces, ¿qué características podemos decir que tienen estos nuevos nacionalismos o que tienen los nacionalismos de los 20 años? Son muchos y no hay tiempo, digamos, para cubrirlas todas. Pero una de las que yo considero importantes es que no tratan, a diferencia de los nacionalismos de la Primera o Segunda Guerra Mundial, vamos a decirlo así, no tratan de capturar, no se tratan de destruir al Estado. Tratan de capturar al Estado democrático y desde las instituciones democráticas poner un programa nacionalista. El que lo ha hecho con mayor éxito ha sido Orbán en Hungría, evidentemente. Pero ese modelo lo han tenido otros, Salvini y demás. Captura el Estado democrático y después, desde ahí, usa las instituciones estatales para promover una visión muy nacionalista como tal. Otra es su vinculación con religiones. El nacionalismo siempre ha tenido una vinculación directa con religiones, pero ahora lo encontramos que se ha vuelto generalizado. Tenemos nacionalismos en sudeste asiático, nacionalismos budistas, lo cual suena casi muy sorpresivo, digámoslo así. Tenemos nacionalismos religiosos, no solo católicos, sino fundamentalistas cristianos, y podemos ver al norte y ver los resultados, etcétera. Entonces se ha vuelto más religioso, pero más religioso de una manera distinta, más específica, más de vinculación directa. Y finalmente, y creo que es importante decir, ya no reclama territorios, o sea, ya no es el nacionalismo de te voy a quitar tal territorio que es históricamente mío, sino no, voy a defender la soberanía del que ya tengo. Y se acabó. Bueno, hay más, pero digamos, estos son 3 relevantes. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del COVID en eso? Son varias y yo me aventuro a decir 4 rápido. Una general, el cambio en la vida pública que ha traído el COVID, eso de ya no vernos, de ya no hablar, de estar siempre básicamente basados en medios electrónicos, ha llevado a un aislamiento personal. Es decir, la gente está cada vez más aislada. Y eso es un caldo de cultivo para la radicalización. Se ha sabido, digamos, que ese sentimiento de marginalización puede llevar a la persona hacia grupos, digamos, radicales, incluyendo religiosos y nacionalpopulistas. 2, ha habido un efecto de diferenciación muy claro. Un minuto. Una diferenciación muy claro. Seamos sinceros, nosotros somos una élite que podemos hacer home office. La inmensa mayoría de las personas, particularmente en ciertos países, no lo pueden hacer y sienten que el sistema está contra ellos y razón, digamos, objetiva no les falta. Ellos son los que están pagando, digamos, las consecuencias del COVID y digamos, de no tener los medios de enfrentar el COVID. Otro caldo de cultivo para la radicalización. Y finalmente, ha habido una rehabilitación de la soberanía. Actualmente al virus se dice el virus chino como si tuviera pasaporte, ¿no? Como si China hubiera sido la culpable, así lo dice Trump, de la causa del virus. No, pues el virus no tiene pasaporte y sin embargo señalamos a China y después a las instituciones internacionales, etcétera, como la causa de una plaga global, ante la cual la respuesta es cerrar nuestras fronteras y defendernos nosotros. Y finalmente, ahora sí, hay una radicalización anti-Estado. Es decir, dentro de los propios estados, con todo ese discurso soberanista, hay una radicalización de grupos que dicen, yo voy a defender mi libertad individual a usar o no tapabocas, y si es necesario pelear contra el gobierno, lo haré. Otro caldo de cultivo, nuevamente, para radicalismos. Gracias. Muchísimas gracias, Enio. Nacho, para asombro de muchos, llevamos varios años ya hablando otra vez de extrema derecha, de nacionalismos y populismos en Europa. Ni siquiera el proceso de integración ha conseguido revertir estas tendencias y a la fecha la Unión Europea no parece encontrar la forma de que
líderes como los de Hungría o Polonia violen principios elementales de esta construcción. ¿Cómo se explica esto y qué efectos ha tenido la pandemia sobre escenarios políticos en los que los riesgos para la democracia liberal son palpables? Tiene 5 minutos. Pues muchísimas gracias, Erika, el CIDE y a todos vosotros por estar aquí. La verdad es que ahora la tecnología nos permite hacer estos seminarios y conocernos de esta manera, y está muy bien porque probablemente si no, no hubiéramos podido hacerlo, pero siempre piensa uno lo bueno que hubiera sido estar juntos y luego poder salir y tomarnos algo y conocernos personalmente. Pero yo creo que a mí lo que me parece fascinante de lo que ha pasado en Europa, y por eso a veces Europa no tenía una tradición o había dejado atrás su tradición de populismo, ¿no? Su último populismo, gran populismo, es el de los años 30, del periodo entre guerras. Y en toda esta discusión entre los politólogos sobre si es la hipótesis cultural o la económica, si es la identidad o es la economía lo que manda a la gente al populismo, pues parece que hemos querido hacer el experimento probando todas las hipótesis, ¿no? Primero pusimos una crisis financiera en el 2008 para averiguar qué pasaba cuando a la gente le privas materialmente, y tuvimos un surgimiento de populismos en España, por ejemplo, Podemos, también en Grecia, Syriza, que arrancaba y retomaba una tradición bastante latinoamericana en ese sentido de importar de vuelta al continente europeo experiencias de allí, ¿no? Luego tuvimos la crisis migratoria, donde pusimos a prueba la hipótesis identitaria y apretamos ahí las clavijas y efectivamente tuvimos un resurgir de las extremas derechas que estaban más o menos durmientes, con relativa poca fuerza, y que supieron renovarse su discurso, blanquearse y convertirse en demócratas. Casi hoy en día la mejor manera de distinguir un partido populista autoritario de uno que no lo es que lleva el nombre Libertad o Democracia en el título, en el nombre del partido, ¿no? Y eso nos provoca también, como decíamos, el shock de defender la democracia contra aquellos que nos dicen que son más demócratas que nosotros, porque si la democracia es el poder del pueblo, pues ¿por qué no puede el pueblo decidir sobre todo? ¿Por qué los tecnócratas de Bruselas o de la Comisión Europea tienen que decidir y arrogarse a ellos esas competencias, ¿no? Entonces, la Unión Europea, que es el proyecto antinacionalista, antiautoritario por antonomasia, se encuentra de repente vilipendiada, ¿no? Como un club de expertos tecnócratas que gobierna de espaldas al pueblo, que deja entrar a los inmigrantes y que aprieta las tuercas a los países con la austeridad. Y fue un shock muy fuerte ver a partir del año 16 cómo después del Brexit y luego Trump, todas las democracias empezaban como los lemmings a tirarse por el precipicio, cada uno haciendo estupideces más grandes, en países que nosotros considerábamos incluso desde España países serios, ¿no? Como suecos, finlandeses, daneses, austriacos, ¿no? Alemanes, toda esta gente no parecía propio de ellos porque tenían el rule of law, las instituciones, la educación cívica. Eso nos sorprendió mucho. Ahora viene la pandemia y es cierto que afortunadamente no ha reforzado lo han intentado, por supuesto, Orbán, Ley y Justicia en Polonia, la mayoría de los populistas quieren utilizar la pandemia a su favor, pero como son un desastre en la gestión, tampoco todas las democracias lo han hecho perfectamente, pero es verdad que han llegado al límite en muchos casos. Ahora lo que nos plantea es que hemos visto afortunadamente que la pandemia ha reforzado las ganas de construir solidaridad en el ámbito europeo. Frente al 2008, porque se aprendió hoy de la crisis migratoria, hemos visto a Angela Merkel, el eje franco-alemán, funcionando de una manera distinta completamente, intentando mantener la solidaridad y la cohesión, y teniendo muy claro que hay que marcar muy de cerca a los populistas autoritarios. Vamos a ver ahora, y eso es muy importante porque hay una vinculación y va a haber una vinculación muy estricta del Programa Europeo de Recuperación con la cuestión de los derechos y libertades en Polonia y Hungría. Y ahí, luego si queréis lo hablamos, va a ser muy difícil para países como España elegir, ¿no? Quiero que lleguen los fondos rápido y no me importa que se los lleve también el polaco y el húngaro, o paremos un poco porque no quiero que aprovechen esos fondos también estos regímenes para reforzarse, porque sabemos que sistemáticamente han utilizado los fondos europeos para crear redes clientelales, ¿no? Y sobre todo para hacer algo muy curioso, que es, no quedando comunistas en Europa, gobernar contra unos comunistas inexistentes, como decía Anne Applebaum, con la mejor aportación de Lenin a la historia de las instituciones políticas, que es el Estado de partido único. Ese es el gran legado de Lenin que los anticomunistas han hecho propio
y que intentan expandirlo y convertirlo en su modus operandi en todas las democracias. Gracias. Gracias, Nacho. Pues vamos ahora a América Latina, querida Ruth Diamint. A pesar del pesimismo habitual que caracteriza todos los análisis sobre la región, no deja de alarmar que la COVID-19 hubiera golpeado con tal fuerza a varios de sus países, incluidos Brasil, Perú, México, y que la crisis sanitaria viniera a sumarse a todas las otras crisis que ya estaban, económica, política, social, hasta generar escenarios catastróficos. ¿Qué ha pasado? ¿En qué condiciones encontró la pandemia en la región y por qué se han politizado tanto las respuestas a la crisis sanitaria hasta el punto de convertirlas en inadecuadas? Tienes 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Erika. También quiero agradecer la invitación tuya, especialmente, Decide. Voy a referirme a dos cosas. Por un lado, las estrategias que han fallado porque las políticas públicas y las políticas públicas de salud han sido siempre muy deficientes en América Latina. América Latina ha tenido más que una democracia, una ficción democrática. Ninguno de los países realmente completó la división de poderes, el juego limpio de los partidos políticos, la supremacía del Congreso, la autonomía del Poder Judicial, y todo eso de alguna forma se fue concentrando y debilitando el juego democrático y ha hecho que las respuestas, que además han sido individuales, porque lamentablemente la región está huérfana de mecanismos multilaterales, entonces han sido respuestas individuales, a veces contradictorias con lo que hacían los países vecinos, a veces agresivas con respecto a, bueno, fenómenos de intercambio que se daban comúnmente entre varios países de la región, pero sobre todo lo que ha dejado en claro es la ineficiencia para responder a la salud pública, que ha sido común en toda América Latina. Y ante esto quiero traer un segundo actor, que está más referido a los temas que yo comúnmente trabajo, pero que me parece que es importante tenerlo en cuenta porque es como una amenaza oculta que en general no se tiene en cuenta y me parece que es bastante preocupante, y que es el empoderamiento de las Fuerzas Armadas frente a la emergencia del COVID. Las Fuerzas Armadas en general en América Latina han avanzado, se han empoderado, y esto constituye un riesgo para la democracia. Puede no constituirlo por ahí en Europa, donde las instituciones son sólidas y donde hay una tradición de sumisión, de control civil democrático, del parte del poder político hacia las Fuerzas Armadas, pero en América Latina esto no ha sucedido, y además se ha sumado a una lógica que no solamente se da en América Latina, pero que se ha dado en casi, yo diría, a nivel global, que es la idea de que estamos en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo, que es un enemigo de la salud, es una emergencia que de alguna manera levanta la idea de que la respuesta la pueden dar los militares. No se habla de emergencia, de una emergencia, digamos, sanitaria, sino de una emergencia a la integridad estatal, a la soberanía estatal. Eño también habló de esto. Y para esto, entonces, las Fuerzas Armadas supuestamente son las que darían la respuesta más eficiente, desde además una lógica muy peculiar, porque sobre todo en América Latina, estas Fuerzas Armadas que se retiraron de los gobiernos directos o indirectos, cuestionadas por su desempeño tanto a nivel político como sobre todo a nivel de los derechos humanos, vuelven ahora como para restituir el orden y supuestamente crear un ethos, una moralidad que los propios presidentes electos parecen no tener. Y esto a mí, la verdad que me preocupa bastante, porque las Fuerzas Armadas se entrenan para combatir un enemigo. Y si el enemigo ahora está dentro de la ciudadanía pasa a ser también un enemigo. Y al mismo tiempo, lo que hemos visto, y creo que México es un buen ejemplo también para ello, es que cuando se les dan tareas que no son las tareas tradicionales de las Fuerzas Armadas, se deberían fijar muy claramente los límites de esa tarea. Bueno, frente a una emergencia, frente a una emergencia durante 2 meses, 3 meses, un año, van a estar ocupándose de enfrentar las consecuencias del COVID. Pero cuando entran en estas tareas, nunca se pone una fecha de terminar, y se mantienen, y suplen a otras instituciones del Estado, y por lo tanto avanzan tanto en su relación directa con los ciudadanos, como en su relación directa con las presidencias. Y estamos viendo hoy, además, en algunos países, que estas Fuerzas Armadas se han constituido no por golpe de Estado, sino por invitación presidencial en el partido político oficial.
Gracias. Vaya panorama, querida Ruth. Muy bien, muchas gracias. Carlos Bravo, regidor, llegamos a América del Norte y concretamente Estados Unidos y México. Ambos países tienen líderes populistas que, a juzgar por las cifras oficiales de contagiados y muertos, han hecho un manejo inadecuado de la pandemia. Sin embargo, esto no parece haberles restado popularidad. ¿Qué explica esto? ¿Cuáles eran las condiciones del escenario político en estos países antes de la aparición de la pandemia y qué consecuencias ha tenido esta para sus democracias? Tienes 5 minutos. Quítale el Muchas gracias silencio. por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, quizás la mejor manera de empezar a responder esa pregunta sería, digamos, por un lado, detectar el género próximo y la diferencia específica de los dos tipos de liderazgos populistas de los que hablamos cuando hablamos de México y Estados Unidos. Hay una dimensión en la que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador se parecen mucho, que tiene que ver con cuál es el tiempo político de la promesa populista que ambos líderes encarnan. Y en ambos sentidos, ese tiempo político es el pasado. Ambos son, digamos, líderes nostálgicos, líderes sobre todo, de alguna manera, inspirados en la posibilidad de restaurar una suerte de paraíso perdido. Y en ese sentido son populismos conservadores que contrastan con los populismos más progresistas cuyo tiempo político es el futuro y tienen más bien una dimensión constructiva, casi podríamos decir emancipatoria, que no tienen ni el populismo de Donald Trump ni el populismo de Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, la diferencia que los separa es otra dimensión de la política populista, que no es la del tiempo político en el que se conjuga su promesa, sino cuál es el pueblo que dicen representar. Porque ahí el populismo de Donald Trump es claramente un populismo de derechas, un populismo orientado, digamos, que representa al enemigo sobre todo como alguien ajeno, alguien extranjero, alguien que no es como nosotros, ¿no? En ese sentido se parece mucho a los populismos europeos, ¿no? Cuyo villano en muchos sentidos es la migración o los migrantes, y que tiene una fuerte orientación hacia temas, por ejemplo, de raza o de nacionalidad. El populismo de Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido, en esa dimensión, sí es un populismo más de izquierdas, en la medida en que su pueblo no está definido tanto como por ese tipo de características raciales o nacionales, sino sobre todo por cuestiones relativas a la pobreza o a la desigualdad. Y es un populismo con una vocación más hacia temas o hacia cuestiones de clase que de raza. Entonces, ahí, digamos, encontramos dos dimensiones, una en la que son muy diferentes y otra en la que se parecen mucho. Esto ha tenido un impacto muy interesante en la relación bilateral, porque, digamos, López Obrador, siendo el presidente de un país como México, que desempeña un papel tan importante en la retórica populista de Donald Trump por el tema migratorio, pues ha tenido que tratar de encontrar ahí un acomodo, porque evidentemente el presidente de México no puede pelear o no puede entrar en una ruta de conflicto abierto con el presidente de Estados Unidos, y entonces ha tenido que encontrar un acomodo pues con ese líder que convirtió a México, en cierto sentido, en uno de los grandes protagonistas de la política norteamericana por el tema de la migración y sobre todo por el símbolo muy eficaz en términos simbólicos del muro. Ahora, es interesante también ponerlos, digamos, frente a frente, en el sentido de que ambos populismos ambos países han tenido una respuesta desastrosa al COVID. ¿Por qué? Yo creo que aquí hay una respuesta que puede viajar más allá de la órbita estrictamente norteamericana, y que es por qué parece ser consustancial a los populismos esa mala respuesta frente al COVID. Y la respuesta me parece que tiene que ver muy claramente con una de las características que definen al discurso populista contemporáneo, que es un discurso fundamentalmente anti-élites, anti-establishment y anti-tecnocracia. En muchos sentidos también anti-burocracia. Todo lo que sea gestión técnica o incorporación de conocimiento científico, de evidencia en el proceso de decisiones, todo eso que puede en muchos sentidos recordarnos
a una gestión tecnocrática de la emergencia, pues es en muy buena medida ajeno al etos populista. ¿Por qué? Porque el conocimiento, porque la ciencia, porque la técnica inmediatamente se asocian como a un fenómeno de élites, a un privilegio, ¿no? A una naturaleza esencialmente antidemocrática, ¿no? Y en ese sentido, pues eso de alguna manera debilita la posibilidad de los gobiernos de responder con eficacia, digamos, con eficacia desde la burocracia, desde las instituciones, desde el Estado, a una emergencia como la que representa el COVID. Eso no obsta, sin embargo, para que la emergencia sea muy susceptible de ser instrumentalizada en términos políticos para los propios fines de estos gobiernos populistas e incluso a pesar de sus diferencias. Mencionaba ahorita Ruth el tema de cómo la emergencia nos pone en cierto sentido en una modalidad como de política de la guerra o política de la emergencia. Y recordaba yo justo un texto de Amartya Sen, el famoso texto de Amartya Sen sobre la relación entre las hambrunas y la democracia, donde decía como que hay un problema de información cuando hay hambrunas, y ese problema casi no se presenta en la democracia porque hay libertad de expresión, hay discusión, y las señales, la crítica de lo que está ocurriendo de alguna manera obliga al gobierno actual. Los gobiernos autoritarios normalmente lo que hacen es tratar de mitigar o de ponerle límites de alguna manera a la libertad de expresión, a la discusión pública, y eso hace peores los problemas, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, digamos, más allá de lo que decía Enio, con lo cual estoy enteramente de acuerdo, de que el virus no tiene pasaporte, pues en sus orígenes, una de las razones por las cuales se salió de control la pandemia tiene que ver precisamente con el control que ejerció el gobierno chino respecto al flujo de información de lo que estaba pasando en Wuhan, ¿no? Sí. Y vuelvo entonces a lo de Ruth y a lo de la emergencia, porque dice Amartya Sen que una calamidad social, como es una hambruna o como es una pandemia, es fundamentalmente distinta de una guerra, ¿no? Y en este caso concreto tiene que ver precisamente con el libre flujo de las ideas. La libertad de expresión normalmente la pensamos como algo que tiene valor para quienes están en la oposición, para los disidentes. Pero en este caso particular lo interesante es que la libertad de expresión tiene un valor instrumental para quienes están en el gobierno, porque es una fuente de información. En cierto sentido, es una alerta que pueden escuchar para tener un conocimiento más preciso de lo que está pasando a ras de cancha, en el campo, donde está transcurriendo, digamos, el problema. Y en ese sentido me parece también que es interesante la similitud que ha existido entre Donald Trump y López Obrador respecto a su relación con los medios de comunicación, a quienes no se cansan de representar o de estigmatizar como adversarios, como opositores, como contrincantes, en lugar de como contrapesos. Así es, querido Carlos, muchas gracias. Ahora nos enfocaremos en los escenarios que podemos anticipar para el futuro previsible. Sé que en tiempos inciertos es difícil hacer predicciones, pero hay algunos elementos que nos permiten esbozar estos escenarios. ¿Saldrán fortalecidas las tendencias a favor de los nacionalismos y los populismos tras esta crisis? ¿Se nos acabó el mundo globalizado para volver a la supremacía del Estado-nación y peor aún a un escenario parecido al de los años 30 del siglo XX? ¿La Unión Europea podrá salir de la crisis sanitaria y atender a la vez la crisis política, económica y social que esta ha traído? ¿Seguirá siendo Europa bastión de la democracia liberal en el mundo post-COVID-19? ¿Qué va a pasar con América Latina? ¿Sus poblaciones seguirán privilegiando a líderes carismáticos aún a costa de la democracia? ¿Resistirán las instituciones políticas latinoamericanas a esta crisis multidimensional que ya tiene encima? ¿Se salvará la democracia estadounidense o morirá por la combinación letal de trumpismo y COVID-19? ¿Volverá a ser Estados Unidos el líder de la democracia liberal? ¿Qué se puede decir de México? ¿Será mortal para su incipiente democracia la fórmula cuarta transformación más pandemia? Cada uno va a tener 3 minutos y empiezo con Enio Hoyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Erika. Caray, así, a nivel global es difícil poner digamos, grandes tendencias, pero yo puedo pensar en 3 escenarios grandes, 2 pesimistas y 1 optimista.
Empiezo con el optimista, básicamente, con la minoría. Supongamos un escenario donde la cooperación internacional entre estados supera esta etapa, digamos, de reforzamiento de la soberanía y lleva cooperación en al menos dos ámbitos. Uno, en la generación y distribución de las vacunas como tal. Pensemos un esfuerzo internacional coherente para distribuir al máximo las vacunas, vía la OMS o vía de alguna otra consorcio. Y dos, una cooperación, si no bajo un organismo internacional, pero al menos un esfuerzo concertado de recuperación económica, de al menos de coordinación para enfrentar los problemas económicos de cada país. Incluso de ese escenario de vista hasta podría ser bueno porque nos podría llevar hacia un tipo de nuevo modelo económico un poco más orientado hacia el ser humano y hacia, digamos, a la protección del medio ambiente, ahora que se ha puesto de moda, gracias en buena parte a la cuarentena, y viendo los efectos sobre el medio ambiente de la cuarentena, digámoslo así. Sin embargo, evidentemente ese es un escenario bastante vacuo y bastante optimista, pero que uno tiene que agarrarse de él de alguna manera para no deprimirse. El otro escenario pesimista, que en realidad es yo creo que el más real, es que se causa exactamente lo contrario, que la crisis económica que ya se sabe viene extremadamente grave en términos internacionales, pero además diferenciada por regiones, va a causar el aumento de tendencias primero hacia el soberanismo de los estados y segundo hacia el cierre de las sociedades como tal. Es decir, sociedades que van a rechazar la llegada de nuevas personas vía sentimientos xenófobos o vía argumentos económicos de tenemos que privilegiar la recuperación de nuestra sociedad. Y eso evidentemente va a ser caldo de cultivo para grupos xenófobos, antimigrantes y que piensen en el Estado-Nación en términos excluyentes. Habrá regiones donde sea más evidente porque ya existen, digamos, movimientos de larga historia al respecto, sí. Habrá otros que serán nuevos, pero que están efervesciendo. Veamos los discursos de la extrema derecha actual mexicana, vía Frena, por ejemplo, donde literalmente se dice la Guardia Nacional está llena de centroamericanos, ¿no? Entonces, bueno. Y otro escenario también pesimista es que en realidad sea completamente diferenciado, que cada estado decida sus propias políticas, tanto frente al virus como distribución de vacunas, etcétera, y recuperación económica con completa independencia del resto del mundo, de sus vecinos y demás, y que se vuelva un mundo sumamente fragmentado, gracias en términos de coordinación de políticas. También es muy posible, sobre todo, no quiero echar la sal, pero si tenemos una reelección en el país del norte, probablemente estaremos pensando en que Estados Unidos no va a estar muy interesado digamos, en cooperar internacionalmente al respecto. Igual, y si gana el otro candidato, puede ser más visible. Podemos pensar que igual y la Unión Europea, eso se lo dejo más bien a Torreblanca, que lo decida si puede convertirse en este líder mundial del mundo post-COVID. Ahora, ¿cuál es el escenario más posible? Yo estoy entre el segundo y el tercero, los dos más malos, y al final el optimista. Muchas gracias, Enio. Nacho, ¿qué nos dices? Pues yo creo que visto desde Europa, el 3 de noviembre es el acontecimiento definitorio, porque la elección americana, si Trump se marcha, todo el mundo dirá, bueno, pues ha sido una pesadilla, todo votante tiene un mal día, fue una cosa anecdótica, fue horrible pero terminó y respiraremos aliviados, intentaremos volver un poco al business as usual, aunque el business as usual ya no es lo que era, hay traslación de poder hacia Asia, hay millones de cosas que han aparrado. A mí, por un lado, como es lógico, o por la mayor parte del lado, digamos, el 99% de las veces prefiero que acabe la pesadilla. Pero por otro lado es verdad que la victoria de Biden y el fin de Trump nos puede también llevar a ignorar que hay muchas cosas que están detrás de eso, que son reales, que van a seguir ocurriendo y podemos bajar digamos, la guardia. En el ámbito europeo, Trump paradójicamente ha sido un revulsivo para hacer muchas cosas que sabíamos que teníamos que hacer, pero que no terminábamos de hacer, desde la autonomía estratégica europea, de mirar las inversiones, mirar al mundo digital y decir, no quiero ser una colonia digital de este señor, tenemos que ponerle impuestos a las tecnológicas americanas, queremos un impuesto al carbono en frontera. Es decir, gracias a Trump o por culpa de Trump,
hemos empezado a pensar autónomamente en términos estratégicos y hemos empezado a mirar a América Latina también, a África, a Asia de otra manera. En la pandemia, Estados Unidos y China se han enfrentado tanto entre ellos que han demostrado que es imposible un orden multilateral que funcione sobre ellos dos porque simplemente quieren estados vasallos a su alrededor. Uno, Trump vacía las organizaciones de frente, rompiéndolas, retirándose. Los chinos lo hacen de forma más civilina, capturándolas a su favor. Y necesitamos construir un espacio multilateral internacional con todos aquellos que no quieren elegir entre Trump y Xi. Una reelección de Trump sería una sacudida fortísima. Evidentemente sería una pésima noticia, pero nos obligaría a completar y a perseverar ese camino de hacernos mayores todos estratégicamente y de dejar pensar que son los votantes americanos los demócratas, los que van a solucionar nuestros problemas, ¿no? Y Europa está en un momento complicado, pero creo que ha dado un gran paso federalista con sus impuestos, con un esquema europeo de recuperación, pero no sabemos qué va a pasar o cómo reaccionaría frente a Trump, porque es verdad que Trump ha apoyado mucho. En Polonia y Hungría se han basado en que no estamos solos y por lo tanto una reelección de Trump, contradiciendo un poco lo que estaba diciendo, tendría algo así como que ver otra vez como un momento 2003 con la guerra de Irak donde Europa se podría partir en dos, ¿no? Entonces, estos dos escenarios son complicados de manejar. Yo creo que Trump sería muy nocivo porque reforzaría por un lado a los europeos, por otro los dividiría, pero de alguna manera ayudaría a elegir, a que todo el mundo se quedara de pie y dijera, bueno, ahora sí que tienes que elegir, ¿no? Y a lo mejor vas a un núcleo integrador, diferenciado, en el cual por fin se toman medidas contra Polonia, Hungría, y avanzas más rápidamente. Eso es lo que me gustaría que pasara o lo bueno que podría salir de una mala noticia como la elección de Trump, pero conociendo a los europeos el tiempo que tardamos en discutir las cosas, casi prefiero que gane Biden y podamos relajarnos un poquito. Genial, muchas gracias, Nacho. Ruth, ¿qué pasa con nuestra región? Me da la sensación que el panorama único que voy a presentar es pesimista, no optimista, porque realmente los sectores que más han sufrido frente a todas estas medidas que se han tomado de paralización y de resguardo han sido los sectores más vulnerables, los que son más masivos, más grandes. También me parece que ha afectado de forma más directa a las mujeres y a las personas que tienen dificultades en general para integrarse a lo social. Y entonces vienen los líderes con promesas y frente a esta desazón, a esta desconfianza, la promesa tiene un efecto más positivo de lo que puede ser un plan, un programa paso a paso que vaya poniendo expectativas de mediano y largo plazo para mejorar la situación. Entonces creo que toda esta situación en donde por un lado también se naturaliza la violencia, se juega mucho con el miedo a la que produce el COVID, va a generar más irracionalidad. Y esa irracionalidad va a favorecer a líderes que seducen al pueblo pero no dan soluciones, que crean imágenes, que prometen cosas y después no las cumplen, que de alguna medida pueden dar bonos o premios o resguardos, pero no crean trabajos legítimos. Y entonces son situaciones que en el mediano plazo son explosivas. Sin duda. Y bueno, cerramos con Carlos. ¿Qué nos dices? Bueno, mira, yo creo que en efecto, como decía Nacho, sí, la aduana del 3 de noviembre de la elección estadounidense es fundamental a nivel global. Creo que mandará señales muy importantes. Y no me ocupo de eso, sino me ocupo hacia adentro de Estados Unidos en todo caso. Creo que, bueno, las encuestas parecen bastante robustas y consistentes en que Trump la tiene muy cuesta arriba y que de hecho, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en México con el presidente López Obrador, la popularidad o la aprobación de Trump, incluso la intención de voto por su partido de cara a la elección del 3 de noviembre, ha sufrido considerablemente. Hay estados tradicionalmente conservadores, republicanos, que están ahora como más bien en la condición de estado bisagra, ¿no? Los lugares en los cuales ganó Donald Trump la elección en el 2016 ahora no parecen tan en disputa como entonces y parecen más bien como sólidamente en la columna
de los lugares donde puede ganar Biden, ¿no? Ahora, creo sí haría falta dicho esto, haría falta una o dos palabras de cautela, porque la victoria de Joe Biden no va a resolver como por arte de magia todos los problemas que ha creado la administración Trump o que ha extremado la administración Trump, ¿no? Biden en ese sentido, la gran virtud que tiene Biden no es ser, digamos, un líder carismático como Bill Clinton, que sabía escuchar a la gente y hacerla sentir representada. No es un líder visionario con ideas grandes, originales y atrevidas como Bernie Sanders. No es este orador brillante como Barack Obama que entusiasme a las multitudes, ¿no? Es simplemente un político profesional, ¿no? Esa es una virtud muy estimable en un presidente, pero muy aburrida en un candidato, ¿no? Sin embargo, es bien posible que eso sea paradójicamente en esta coyuntura la virtud de Biden. El hecho de ser un político profesional y un hombre gris, que no entusiasma a los progresistas, pero que quizás tampoco genera esas reacciones virulentas o esos anticuerpos esenciales entre los conservadores a la manera de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, Biden puede ser un candidato en el que todos estos distintos electorados estadounidenses pues encuentren un punto de coincidencia, pues digamos, para hacer efectiva la modesta aspiración de que Donald Trump se vaya de la Casa Blanca, ¿no? Dicho eso, Biden va a ser un presidente que va a enfrentar muchísimos problemas porque el país está dividido, sea o no sea presidente Donald Trump, ¿no? Y la dinámica de la polarización, la dinámica de la posverdad, el deterioro tanto en términos domésticos de las instituciones estadounidenses como en términos internacionales del liderazgo de Estados Unidos, va a ser muy difícil, digamos, de revertir, ¿no? Y en términos sociales, sobre todo, me parece que ahí hay que ser muy conscientes de que Trump no fue una causa, sino más bien una consecuencia de un proceso, digamos, de radicalización del Partido Republicano, en el cual de pronto cristalizaron nada de Trump en estricto sentido, nada de Trump es nuevo. Lo nuevo es que se haya de pronto producido un crisol en el que todas estas tendencias que venían de muchos años atrás, décadas, ¿no? Se cristalizaron en una figura como él. Uno puede decir, bueno, muerto Trump, muerto el trumpismo. Yo no estoy tan seguro. Creo que puede cobrar otra forma. Incluso veo muchos problemas con los cuales Biden va a tener que lidiar y para los cuales él no tiene una solución. La única solución certera que Biden representa es ser alguien en quien pueden encontrar una coincidencia todos los que no quieren que gane Trump. Incluso, y con esto termino, en términos del futuro de la democracia estadounidense, creo que sí empezamos a ver una de las consecuencias del populismo a la Trump, que tiene que ver con la erosión de un sentido de nación compartida. Porque cada vez más estas diferencias políticas se han traducido en diferencias de identidad muy fundamental para las personas que ya no encuentran nada en común con quienes no comparten sus preferencias políticas, y eso a la larga, digamos, pone en entredicho una de las grandes virtudes históricas que han tenido los estadounidenses, que es la capacidad de encontrar, como se dice en inglés, compromises, ¿no? Este horizonte donde la rivalidad es tal que no te puedes ni siquiera sentar a la mesa, donde estás dispuesto a hacer trampa en las elecciones con tal de que no gane tu rival, de no reconocer el resultado, pues sí te pone de alguna manera en entredicho el sentido de nación del que depende la viabilidad todavía, a pesar de nuestro mundo postnacional, postmoderno, todo eso, en la medida en que ya no habitas mental, simbólicamente el mismo país. ¿Cómo puede sobrevivir la democracia en un contexto como ese, ¿no? Claro. Vaya, escenarios complicados. Vamos ahora a unas preguntas de nuestra audiencia. Para Enio Hoyo, para comprender mejor el nacionalismo, ¿no habría que buscar las diferencias entre Salvini y el caso húngaro como casos paradigmáticos? Alfonso Gómez. Bueno, Alfonso, gracias, Alfonso. Sí, se ha tratado de hacer muchas, digamos, distinciones entre nacionalismos europeos. Nacho igual y podrá hablar más al respecto, entre nacionalismos orientales, occidentales, etcétera, pero incluso entre los nuevos nacionalismos que de alguna manera entran en el ámbito oriental étnico, digámoslo así.
hay grandes diferencias. Yo no estoy seguro que Salvini y el caso húngaro, por ejemplo, sean los mejores, los más distintos. Sí tienen grandes diferencias. El Orbán se monta en una, digamos, en una ola de recuperar la identidad profunda de Hungría, y no solo eso, sino de recuperar su labor de defensora de la civilización europea, cristiana, etcétera, etcétera, contra la bola de invasores que desde Medio Oriente llegan de más, usando la propia historia húngara como contra el Imperio Otomano, etcétera. Es decir, algo que resuena mucho en términos tradicionales, mitológicos, étnicos, con los húngaros, no necesariamente con el resto de Europa, pero sí, evidentemente, con la población húngara. Salvini, en cambio, usa un poco menos, en su inicio, recordemos que el movimiento de la Lega Nord usaba esta idea rara, mitológica de Padania, que de hecho es mucha más vaga, ya que la tratas de buscar, en realidad no hay nada sustantivo en Padania, es una invención, pero al final ha ido cada vez dejando más, ya se ha vuelto más populista en el sentido formal de nosotros contra las élites, sean las élites europeas o las propias élites italianas, que básicamente desoyeron a los intereses del pueblo italiano. Eso, yo creo que pues, en el caso de Salvini es que es un líder muy estratégico, tonto no es. Vio digamos, el éxito del movimiento Cinque Stelle, de un movimiento completamente amorfo, sin ideología clara, pero que era antielitista, y primero se habló con él y después lo hizo suyo, digamos así, como esa idea antielitista, tanto europea como italiana. En cambio, Orbán, que le ha resultado muy bien para Hungría, se sigue montando en esta idea civilizatoria, nacionalista, identitaria de Hungría contra todos los demás. Y si no nos escucha Europa, pues peor para ellos, básicamente. Entonces, por supuesto que hay versiones distintas, pero eso los podemos ver más en cuestión de los intereses específicos de los líderes y movimientos nacionalistas. Al fin y al cabo, seamos sinceros y cínicos, no buscan recuperar Europa pura, buscan mantenerse en el poder dentro de un Estado europeo y punto, y hacen lo que mejor les conviene. Por eso a veces encontramos que Salvini puede ser, por ejemplo, tan cambiante y tan adaptable, digámoslo así, mientras que Orbán sigue en su mismo discurso radicalizado cada vez más, porque a ambos les conviene, digámoslo así. Sí, sí, Gracias, puedo añadir. Sí, yo creo que es... Sí, no, muy brevemente, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Me parece interesante que el nacionalismo y el populismo autoritario de Europa Central y Oriental se reivindica como iliberal de forma abierta, de forma tradicional, defendiendo este tipo de valores. Mientras que los populismos de la extrema derecha, digamos, al lado occidental, intentan modernizarse y por lo menos disfrazarse de demócratas, ¿no? No dicen que son iliberales, ¿no? Intentan contarnos como Pim Fortuyn en los Países Bajos que ellos son los que de verdad defienden a las mujeres frente a los islamistas, los que de verdad defienden a los homosexuales frente a los islamistas, ¿no? Intentan adoptar algunas causas que los blanqueen un poco. En el caso del Frente Nacional, ellos son, en Francia, ellos son los verdaderos intérpretes de la democracia y del Estado republicano francés frente a los que los pervierten, ¿no? Es un poco la conversación que teníamos, que hay populistas que se disfrazan de demócratas de forma muy efectiva y en este caso adoptan cuestiones como, por ejemplo, en el caso de Marine Le Pen y Marion Le Pen, no son populistas que digan la mujer que se quede en casa, volvamos al pasado, ¿no? O sea, que hacen suyo ese avance y ese progreso, ¿no? Entonces ahí sí que noto una diferencia que es todavía definitoria entre el este y el oeste de Europa, nada más ese matiz, ¿no? Y luego Salvini fue muy listo porque, claro, la Padania, esto es de un cómic de Tintín, ¿no? Tintín en Padania, y cuando se dio cuenta de esto, porque Bossi era el payaso de la Padania realmente, ¿no? Y alguien le dijo, pero ¿por qué antagonizas a los campesinos del sur de Sicilia? Si esos tipos votan, ¿por qué no te metes mejor con los inmigrantes, que esos no te van a votar? Y entonces Salvini tuvo la inteligencia de construir un partido nacional y de apelar a las clases populares del sur, en vez de despreciarlas de una forma racista y aristocrática como hacían antes la Lega Norte, que era un partido supremacista dentro de Italia. Le pasaba un poco como a Cataluña, al independentismo catalán dentro de España, que desprecia al resto de los españoles porque los considera inferiores, ¿no? Salvini tuvo esta inteligencia de decir, no, los inferiores son los africanos y son los musulmanes, no, los italianos son superiores, ¿no?
Claro. Pero yo aprovecho, Nacho, y te exploto un poco más y te pregunto, de pasada dijiste, es que todos estos movimientos de nacionalismos, populismos y tal, es que están jugando con las reglas de la democracia. Vía la democracia es que están donde están, vía la democracia la destruyen desde dentro. ¿Qué pueden hacer? Y aprovecho la pregunta de Andrea Valencia, ¿qué pueden hacer las democracias liberales para recuperar su credibilidad y contrarrestar estas tendencias? ¿Qué se puede hacer para que no se desmantelen todas las instituciones democráticas si te atacan con tus propias armas? Yo creo que tienen que disputar la democracia y defenderla y no tener vergüenza ni complejo de decir que el poner todas las decisiones simplemente en manos de la mayoría y someter cualquier cosa a la mayoría, eso no es democrático, ¿no? Que los derechos y libertades existen precisamente y para todos y para las minorías, y que la separación de poderes es algo que garantiza las libertades en último extremo, ¿no? Ha habido una especie, y también aquí en España, Íñigo Errejón y algunos de los teóricos de Podemos hablaron de esta ilustración populista, ¿no? De que nosotros somos capaces de defender que somos más demócratas que los demás. Pero también dentro de ellos hay mucha gente que dijo, no, es que esas instituciones garantizan que el pueblo no pueda ser aplastado precisamente en su voluntad popular por aquellos que luego en nombre del pueblo acaban suprimiendo esas libertades. Porque sobre el papel, y esto es lo que acaba pasando siempre, está muy bien desintermediar la política fuera los partidos, fuera los medios de comunicación, y ahora ¿quién habla en nombre del pueblo? Siempre acaba siendo un caudillo que habla en nombre del pueblo, para el pueblo, sin el pueblo, y que acaba haciendo ¿qué? Mandar obedeciendo. ¿A quién? No lo sabemos, porque luego ya nunca más vuelve a haber elecciones, que pueda conseguir nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que tener complejo en defender que una democracia sin división de poderes, una democracia sin separación de poderes y respeto de las minorías no es una democracia, al revés, es una amenaza a la democracia, ¿no? Gracias, Oh, Nacho. perdón. Una pregunta Sí, de María Versa. Dice, ¿en qué países latinoamericanos ves más preocupante el aumento de poder del ejército? ¿Crees que esas sociedades son conscientes de ello y están preocupadas también? ¿O en general piensan que está bien que los militares ayuden contra la pandemia? Sobre todo pensando en la historia que hay detrás con respecto a los militares en América Latina. Bueno, es una pregunta interesante. Voy a sacar en primer término Cuba, Venezuela y Nicaragua para hablar del resto de los países que tienen características más comunes. En general lo que se ha visto es que, sobre todo en algunos países que ahora nombro, los militares son súper bien recibidos, la gente los aplaude, está contento, pero el Estado está ausente. O sea, es mucho más económico enviar a estudiantes de medicina a que tomen los controles que enviar a militares. Es mucho más económico y menor gasto para el Estado que los comedores populares que generalmente reparten comida entre los carenciados durante la pandemia y sin pandemia, hagan estas tareas y no las hagan las Fuerzas Armadas. Ahora, en países como Ecuador, Perú, Honduras, El Salvador, los militares tienen mucho prestigio. Hay poco recuerdo de la memoria histórica que es mucho más fuerte en Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia. Y en esos países hay un sector que está muy preocupado por esta presencia desmedida de las Fuerzas Armadas y otros sectores que en realidad piensan que son los que, digamos, siguen siendo de alguna manera como la columna vertebral del país, los restauradores del orden político, etcétera. Si vamos además al caso de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, las Fuerzas Armadas están imbrincadas en el poder, son parte del poder político y, digamos, si bien en el caso yo creo que Cuba hay un reconocimiento a los logros que tuvieron en el pasado, sobre todo los combates en Angola, hoy la sociedad cubana, como la venezolana, como buena parte de la nicaragüense también, quiere otro sistema político, quiere otro tipo de libertades y no quiere Fuerzas Armadas que estén, digamos, tan imbrincadas en el poder y que además tengan beneficios que el resto de la sociedad no tiene. Entonces ahí hay cuestionamientos mucho más fuertes. Pero la situación en general de todo el tema militar es que en América Latina, pese a la historia de golpes militares y de caudillos que han tenido guardias pretorianas, el tema militar sigue oculto. Gracias, Ruth. Carlos, para ti junto dos preguntas.
Pregunta Mark Aspinwall, para quien sea, pero sobre todo Carlos, ¿la retórica populista tendrá efecto lasting y ongoing sobre las políticas del Partido Demócrata en Estados Unidos después de la elección y partidos más centristas de otros países? Y a la vez, ¿ha perdido Estados Unidos su excepcionalidad en materia democrática? Déjame empezar por la última. Yo creo que lo que nos ha mostrado la era Trump es que en muy buena medida esa excepcionalidad era una ficción. El excepcionalismo estadounidense es una ficción fundacional de la democracia estadounidense más que un diagnóstico sobre su excepcionalidad como tal. Tanto, digamos, por el tema racial como por el tema de la desigualdad, temas de género, en fin. Yo creo que la democracia estadounidense ha tenido lo que en inglés se llama un reckoning muy profundo y muy fuerte con su propia historia a partir de estos años anteriores, y eso ha dejado muy mal parada, desde mi punto de vista, al menos la hipótesis de la excepcionalidad estadounidense. Y respecto a la pregunta del colega Mark Aspinwall sobre el efecto de la retórica populista sobre el Partido Demócrata y partidos centristas de otros países, yo creo que el Partido Demócrata hizo una cosa muy arriesgada, pero que le salió muy bien en los días previos al supermartes, de realmente disciplinar a las élites y enviar con eso un mensaje, digamos, a la militancia o a los simpatizantes respecto al riesgo en el que incurrían si mantenían el campo dividido y Bernie Sanders podía seguir creciendo. Incluso simpatizando con muchas de las ideas de Sanders y simpatizando también con la contribución que hizo a mover al Partido Demócrata hacia la izquierda. Lo cierto es que la capacidad de Sanders para poder convocar a una mayoría anti-Trump era muy limitada, no solamente por los trumpistas, porque Sanders se dice a sí mismo un socialista, sino sobre todo para poder aglutinar al Partido Demócrata en torno suyo, ¿no? En cierto sentido parecía como que Sanders estaba repitiendo la estrategia de Trump de encabezar una suerte de rebelión de las bases dentro del partido contra el establishment, ¿no? El establishment actuó con muchísima fuerza, mucha firmeza, mucha agresividad, evitó ese desenlace y creó lo que decía anteriormente, este espacio bastante indeterminado, bastante gris, bastante en muchos sentidos aburrido, pero en cierto sentido necesario para combatir la república del reality show de Donald Trump. Ahora, creo que una vez que gane Biden, es perfectamente plausible que volvamos a ver un recrudecimiento de las divisiones al interior del Partido Demócrata, porque hay sobre todo ciertos sectores que no son mayoritarios, pero son muy influyentes y muy vocales, muy, digamos, más de tendencia izquierda que lo que está Biden y el establishment que está alrededor de Biden. Creo que eso incluso puede representarle problemas para gobernar y para tener mayorías en el Congreso al propio Biden. Lo que sí me parece es que ese efecto faro del que estábamos hablando respecto a la elección estadounidense, sí lo vamos a ver en el sentido, digamos, de la pregunta sobre la influencia que puede tener la retórica populista en otros países. Más que la influencia de la retórica populista, creo, la solución demócrata, ¿no? O el intento demócrata de cómo parar a un líder populista como Donald Trump, vaya que creo que puede tener un efecto ejemplar respecto a otras democracias y otros países. Lo decía Joshua Monk hace unos días, que Estados Unidos sería de las pocas democracias que logran derrotar al populismo o a un líder populista como Trump en la elección más importante, que no es la primera cuando llegan al poder, sino la segunda, cuando se refrendan o se van. En ese sentido, creo que el mensaje que puede mandar la vacuna demócrata contra el populismo trumpista, vaya que puede tener influencia, efecto y multiplicarse en otros países. Muchas gracias, Carlos. Pues ahora les pido a todos un minuto para dar sus consideraciones finales, el cierre, con qué dejan a nuestra audiencia después de esta conversación. Enio. Bueno, gracias. Yo cierro, de hecho, respondiendo un poco también a la pregunta de Andrea Valencia, ¿qué pueden hacer las democracias ante esto? Yo diría simplemente como idea general, uno, entender que las personas, los ciudadanos, no apoyan un sistema político simplemente por sentirse gobernados y ni siquiera simplemente por sentirse representados. Las personas apoyarán cierto sistema político y cierto gobierno por sentirse, uno, integrados y sobre todo respetados,
Y dos, porque ese sistema le da opciones de vida, básicamente, tanto para ellos como transgeneracionales, para sus hijos. De ese sentido, una de las dos cosas que yo pensaría es, uno, atención a los grupos en el corto plazo más afectados por el COVID con políticas públicas de inversión, aunque al Estado le duela, lo tienen que hacer. Y dos, usarlas como punto de partida para unas políticas redistributivas de aquí en adelante. Dejar un poco atrás el Estado neoliberal que tiene mucho, digamos, tiene mucho que ver al respecto del crecimiento de estos grupos antidemocráticos. Y por otro lado, dos, también entender que sí, es importantísimo, esencial, entender a las minorías, etcétera, históricamente en desventaja, pero incluir también y interesarse en los grupos que se sienten amenazados, que sí, digamos, fueron hegemónicos en el anterior y ahora se están nutriendo de este odio o esta política anti-estatal, y decir, en vez de llamarlos deplorables, o de descalificarlos digamos, como grupos hay apegados a intereses, oír qué tienen que decir, porque de eso se trata la democracia, básicamente. Claro. Gracias, Enio. Nacho. Y estaba intentando responder ahí en el chat a una pregunta sobre Johnson, lo he puesto ahí, pero bueno, si no, lo importante es, yo creo que sabemos que hay una fórmula ganadora y no tenemos que reinventar las cosas. Hay una fórmula que es tener sociedades abiertas en lo económico hacia el exterior, pero también hacia adentro, que den oportunidades, que importen también esas oportunidades, pero que también las exporten, que luego sean sociedades que redistribuyan y compensen a los perdedores o a los que se ven afectados negativamente por esas políticas públicas. Todo ese pilar social en sanidad y educación es fundamental. No podemos entender la ciudadanía liberal sin entender esos derechos fundamentales. Yo creo que en ese sentido el modelo social europeo es un modelo que aspiracionalmente tiene que ser universalizable para todos, porque es el que garantiza precisamente, como decía Enio, que tú no te lean unos derechos en una Constitución pero que luego no signifiquen nada, porque no puedes materializarlos a lo largo de tu vida como persona, porque estás la mitad del tiempo intentando sobrevivir sanitariamente y la otra mitad del tiempo asegurando que tus hijos tengan un futuro digno, y estás en esas condiciones. Es imposible ejercer derechos y convertirte en un ciudadano libre, ¿no? Y luego creo que hay que ser, en el tercer pilar, absolutamente generoso con los derechos y libertades personales, individuales, con la libertad sexual, con todas estas cuestiones, ¿no? O sea que creo que aspiramos al final en esos tres bloques a hacer todos más o menos lo mismo y compensar los déficits de unas cosas con otras. Y esa fórmula es la única que es exitosa. Todo lo demás es nostalgia, mentira, romanticismo que acaba llevando al desastre. Esto puede parecer aburrido, pero cuando funciona, la gente es feliz. Claro. Gracias, Nacho. Ruth. A ver, creo que se ha perdido un poco el significado de la democracia y los principios que están detrás de la democracia, y sobre todo la habilitación que tienen los ciudadanos de demandar a los presidentes cuando no cumplen con sus funciones. No ha habido un solo presidente que reconozca que falló, que se equivocó, en América Latina, digo, ¿no? Que tomó políticas inadecuadas. El peor caso yo creo que es Bolsonaro, donde hay continuamente una reivindicación de sus errores. Y esto me parece que la ciudadanía tiene que ser consciente y reclamarlo, ¿no? La idea un poco de accountability. También me parece que estas situaciones que son como situaciones de emergencia, parece darle al presidente o al gobernante de turno una habilitación para tomar políticas ilegales o irregularidades o excepciones, y debemos tener muy en cuenta que la democracia no permite esas excepciones y que cuando las permitimos la ciudadanía, de alguna manera estamos derrotando a la democracia. Y por otro lado, creo que es importante para las sociedades latinoamericanas la memoria, recordar lo que nos pasó no hace tantos años atrás y de alguna manera no tentar a los infiernos para que volvamos a esa historia de golpes militares. Muchas gracias, Ruth. Carlos. Bueno, mira, yo me gustaría cerrar retomando una cosa que dijo Enio sobre el efecto desmovilizador de la pandemia, por un lado, y por el otro, el efecto también radicalizante que puede tener. Y yo tengo, digamos, a mí me gustaría pensar que hay 4 fórmulas que quizás pueden, en la medida en que puedan traducirse tanto en políticas públicas como estrategias electorales para tratar de alguna manera de contrarrestar
esos efectos. La primera sería darle prioridad a la ciudadanía sobre la militancia. Creo que estos regímenes populistas en general tienden exactamente a hacer lo contrario, incluso a hacer cada vez más difícil la posibilidad de que alguien se llame a sí mismo ciudadano con legitimidad, porque esa idea pierde legitimidad, digamos, en la retórica populista, donde solamente hay de dos sopas: o eres pueblo o eres élite. Una segunda me parece que es también volver a lo local. En muchos países el ascenso de este tipo de regímenes, el caso que yo mejor conozco es el de Estados Unidos, tiene que ver también con una hipernacionalización de su sistema político en detrimento de la política local. Y en ese sentido creo que que hay soluciones locales que no pasan por comprar de alguna manera la atención o la narrativa de lo que pasa a nivel nacional, pero que puede reconstituir ciudadanía a nivel local. En tercer lugar, en las discusiones, algo que he visto una y otra vez para tratar de evitar el punto muerto en el que de pronto se convierte la discusión cuando llegamos a diferencias irreconciliables, es poner el foco más en la policy que en las politics, en las soluciones concretas, en el diagnóstico del problema, en los resultados, más que en la filosofía detrás o en quiénes son las personas que están implementando la política. Y por último, y esto no me es ajeno, el hecho de que puede sonar muy conservador, pero creo que en tiempos tan conservadores como este puede tener exactamente el efecto contrario, es también cuando hablamos de los asuntos comunes, poner el énfasis más en los intereses que en las identidades. Y con eso termino. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a los cuatro por esta discusión sobre el estado de la democracia frente a las amenazas que representan nacionalismos y populismos, y ahora también esta pandemia con sus consecuencias. Tal parece que habrá que buscar salvar no solamente la vida, sino también las instituciones para que el mundo post-COVID no sea uno sin libertades políticas. Agradecemos también a nuestra audiencia por estar aquí y los invitamos a participar en el tercer webinar de esta serie, que tendrá lugar el viernes 23 de octubre a la 1 de la tarde. En él conversaremos sobre migración y asilo en la era post-COVID-19, cambios, continuidades en el nuevo escenario. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Chao.